Amigos del Museo Nacional de la Revolución, amigos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Luna, soy investigador del INERM y esta noche los acompaño en esta videoconferencia titulada La caravana minera de 1951, de Nueva Rosita a la capital en busca de justicia. Hace exactamente 70 años, 4.000 mineros, 100 mujeres y 30 niños iniciaron una caravana de protesta a pie desde Nueva Rosita, en el corazón de la región carbonífera de Coahuila, hasta la capital del país. Este movimiento se convirtió en la disidencia política más importante del periodo alemanista. Durante el periodo presidencial de Miguel Alemán, los conflictos políticos sociales fueron numerosos. Prácticamente desde su inicio hasta el final, todo el sexenio alemanista estuvo atravesado por conflictos con diferentes sectores de la sociedad, pero principalmente con el sector obrero y con el sector independiente. El Estado alemanista rompió el pacto social con los trabajadores mexicanos y con los líderes de la izquierda. En los hechos, persiguió, vigiló y castigó a los disidentes de izquierda. La gran prensa también participó en esta cruzada anticomunista. Catalogó a los líderes obreros de izquierda como sujetos peligrosos, dispuestos a entregar el país a la Unión Soviética. También los catalogó como unos agitadores del proletariado mexicano y de la sociedad mexicana. Y en realidad lo fueron. La huelga de Nueva Rosita fue una agresión más contra la clase obrera. Antes la sufrieron los ferrocarrileros, cuyo líder, Valentín Campa, dirigente obrero honesto, había sido acusado de terrorista y saboteador de las vías férreas. Los sindicatos de maestros, telefonistas y petroleros también sufrieron agresiones. Incluso los candidatos del recién fundado Partido Popular y que participaron en las elecciones de 1949 fueron atacados y criminalizados por la prensa. Algunos de estos candidatos incluso fueron secuestrados y sujetos a procesos policíacos. En la sexta convención del sindicato minero en mayo de 1950 se implementó una serie de irregularidades para imponer a Jesús Carrasco como secretario general, un incondicional de las autoridades alemanistas del trabajo. Muchas de las secciones del sindicato minero estaban politizadas. El sindicato minero era un foco de transformación social y de politización. Desde su fundación en Pachuca en 1934, el sindicato minero había modificado para bien la situación laboral y social de sus agremiados, incluso a través de la huelga y la protesta social. Los mineros son trabajadores acostumbrados a los riesgos de su trabajo. Durante la Revolución Mexicana, muchos de ellos se enrolaron en los ejércitos revolucionarios y usaron su conocimiento en explosivos para atacar guarniciones federales. Así que cuando la empresa Asarco se negó a reconocer a sus líderes sindicales, los mineros del carbón emplazaron a huelga a la empresa y prometieron defender los derechos laborales y sociales consagrados en la Constitución de 1917, por los que lucharon y murieron trabajadores de la región. Más que defender la ideología comunista, los mineros defendían las conquistas sociales de la Revolución Mexicana, en particular el sindicato, un foco de politización y transformación social. Los trabajadores mineros emplazaron a huelga a la empresa presentando un pliego petitorio en el cual, además de exigencias económicas y de seguridad laboral, se sumaron las de libertad y democracia sindical. Sin llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, la situación se agravó hasta que el 25 de septiembre 1.300 trabajadores de la sección 28 en Palau iniciaron el paro de labores. A su vez, los mineros de la sección 14 y su fracción primera estallaron la huelga el 16 de octubre, con lo que paralizaron su trabajo más de 5.000 obreros de los 6.000 que laboraban en la zona. La empresa extranjera Asarco intentó hacer desistir a los huelguistas por diversos medios, la mayoría ilegales. De esta manera contrató esquiroles y retuvo los salarios de los trabajadores. La empresa impuso un estado de sitio en Nueva Rosita y ocupó los edificios sindicales. En Nueva Rosita se suspendieron las garantías individuales. Los ciudadanos eran detenidos, registrados e interrogados por el ejército que recorría las calles día y noche. Los mineros designaron a Francisco Solís, o un obrero de base, como el presidente del comité de huelga. La huelga de Nueva Rosita recibió múltiples apoyos de la sociedad mexicana. El más importante provino del Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con las Huelgas Mineras, una organización que coordinó la ayuda y los apoyos a las huelgas desde la Ciudad de México. Esperanza López Mateos, hermana del entonces senador y próximo presidente de México, fue la encargada de llevar los fondos para los mineros. En Nueva Rosita, las mujeres se habían organizado en la Alianza Femenil Socialista Coahuilense,
encargada de administrar los recursos y mantener la moral alta. Incluso organizaron posadas en diciembre para mantener distraídos a los niños, pero también para politizarlos. Los mineros carboníferos de Nueva Rosita recibieron apoyos un tanto inesperados. Desde el primer día de huelga, los campesinos de la laguna y diversas organizaciones campesinas enviaron dinero, alimento y mensajes de apoyo. La clase obrera internacional, la de la República Democrática Alemana, la de los Estados Unidos, Canadá y la República Popular China, Checoslovaquia, Rumania y la Unión Soviética, también mandaron donativos para el sostenimiento de la huelga carbonífera. Después de 3 meses en huelga y en una situación desesperada, los mineros decidieron llevar su protesta a la capital del país. El 20 de enero de 1951 iniciaron la caminata a la Ciudad de México más de 4,000 mineros, acompañados de mujeres, niños y ancianos. Llevaban 3 banderas al frente: la mexicana, otra tricolor con la Virgen de Guadalupe al centro y el estandarte de la sección 14 del sindicato minero. La caravana del hambre, como se le llamó en un principio, estaba integrada por 4,200 hombres, 100 mujeres y 30 niños. La caravana minera caminó por todo Coahuila en pleno invierno, con condiciones climáticas adversas, durmiendo a la intemperie y expuestos a las enfermedades, al frío y a las garrapatas. Sobre estos primeros momentos escribió el periodista Mario Gil: los primeros días fueron los más duros. En primer término, los terribles fríos de enero, en una región donde los inviernos son extremadamente crudos. Luego, los pies ampollados, hinchados o partidos. Muchos obreros prefirieron quitarse la tortura de los zapatos y caminar con los pies descalzos, dejando las huellas de sangre en la carretera. Pero por ninguna manera estaban dispuestos a dejar la columna. El 25 de enero, la caravana entró en Monclova, donde los obreros de Altos Hornos les regalaron 400 pares de zapatos y cuando salían de la ciudad los despidieron, activando los silbatos de la empresa. El reportero Ángel Basols señaló las condiciones climáticas adversas que alcanzaron, que alcanzó la situación, que se alcanzaron en los campamentos, ¿no? En donde dormían donde pernoctaba la caravana minera. Cito: parecía que uno había retornado a las épocas revolucionarias de México y que estaba rodeado de grupos de insurgentes o de chicanos, o por las huestes de Emiliano Zapata o Pancho Villa. Hay de toda clase de seres en este conglomerado urbano, mas predomina el estilo clásico de mestizo coahuilense: alto, grueso, con abundantes cabellos negros y con bigotes también oscuros. Algunos son muy jóvenes, de 16 a 18 años, pero la mayoría son trabajadores gastados por el largo trabajo en la mina, personas con 10 y 20 años al servicio de las empresas extranjeras. Se puede encontrar a varios viejos de 50 y 60 años, terminados por las enfermedades laborales y que acompañan a sus hijos en esta penosa marcha que consideran también suya, en su calidad de antiguos mineros explotados sin cuento durante su vida laboral. El escritor Ángel Basols también dejó constancia de la participación femenina en la caravana minera. Cito otra vez: varias decenas de mujeres acompañaban a sus maridos en Rancho Nuevo. Se les veía sentadas junto a la hoguera, echando tortillas de harina y preparando café para el almuerzo. Con las mujeres, acurrucados en los regazos y cubiertos con cobijas y llevando pantalones de lana y gorros desteñidos, se habían acomodado niños que desde Rosita y Cluete caminaban junto a sus padres. Esa noche en Rancho Nuevo fue la más fría que pasé, alrededor de 15 grados bajo cero. Mis dedos se movían con dificultad, las piernas estaban semicongeladas y las orejas dolían terriblemente por el viento que soplaba del rumbo de la región carbonífera. Mientras los mineros estaban en la caravana, estaban transitando hacia Monterrey, en la Ciudad de México, intelectuales, artistas y hombres y mujeres en general se organizaron para mandarles ayuda, para llevarles medicinas, comida. El Comité Nacional de Defensa de las Huelgas Mineras, encabezado por Felipe Sánchez y Esperanza López, organizó mítines y colectas en solidaridad con los mineros. Incluso Vicente Lombardo Toledano, en estos mítines, aseguró que los mineros luchaban por las libertades y derechos consagrados en la Constitución de 1917, como libertad de pensamiento, de creencia, de expresión y sobre todo de asociación. También negó Lombardo Toledano que los mineros fueran comunistas y aseguró que el conflicto había sido provocado de manera artificial por el secretario del Trabajo, Manuel Ramírez Vázquez. Entre otros apoyos, el taller de gráfica popular dirigido por el grabador Leopoldo Méndez también se mostró solidario con los mineros de Nueva Rosita, desde los primeros días de huelga.
Los artistas del taller de gráfica popular mantenían una política crítica hacia el alemanismo y en favor de la paz mundial. El taller de gráfica popular hizo suya la lucha de los mineros, se integró al Comité Nacional de Defensa de las Huelgas, colaboró con grabados para dar a conocer la lucha minera e incluso organizó una venta de obra para mandarles apoyo económico. El taller de gráfica popular se convirtió en una fábrica de propaganda política que intentó contrarrestar las manipulaciones mediáticas encabezadas por la prensa, Excelsior y Novedades. El taller de gráfica popular construyó una imagen heroica de los mineros de Nueva Rosita. En sus grabados apeló al realismo socialista para evidenciar los abusos de las empresas mineras hacia los proletarios mexicanos. La caravana minera entró en Saltillo, la capital de Coahuila, el 4 de febrero. Los mineros desfilaron por las calles principales de Saltillo y realizaron un mitin por la mañana en la Plaza de Armas con la presencia del gobernador Raúl López Sánchez, quien apoyó la caravana con recursos materiales. En el mitin en Saltillo tomó la palabra la señora Guadalupe Valero Plata, quien demandó a sus compañeros: abramos los ojos a la luz de la razón, pedimos trabajo, pan y justicia. Debemos tener fe en el presidente para que nos haga justicia, para que no aparezca en nuestra historia una mancha negra, porque el capital no tiene corazón, no sabe oír, tiene garras y tiene colmillos. Proletarios, todos estamos entre las garras y los colmillos del capital. Si bajas a la mina no es para hacerte rico, sino para hacer ricas a las compañías. Compañeros, abajo la esclavitud, viva la libertad. Cuando la caravana salió de Coahuila, aproximadamente medio centenar de obreros de la fábrica La Esmeralda de Ramos Arizpe, hermanos de clase de los mineros, salieron a su encuentro. Obreros y obreras mostraron su solidaridad con los mineros de Nueva Rosita. Nos comparte Ángel Basols. De inmediato se organizó una asamblea en la que tomó la palabra el secretario del sindicato Martín Torres, de la fábrica La Esmeralda, quien dirigió a los mineros las siguientes palabras: somos en la fábrica 60 obreros, no todos han podido venir, pero aquí estamos la mayoría para decir a ustedes que su lucha es la nuestra, que como si fuera nuestra huelga y nuestra vida, así sentimos su sacrificio. Queremos ayudarlos y hemos reunido una cantidad de dinero para traérselas hoy. Somos pobres también, no tenemos mucho dinero, vivimos de nuestro trabajo, explotados y vejados, pero somos trabajadores y aquí está nuestra pequeña ayuda, camaradas. Después de entregarles 500 pesos, los obreros y obreras se formaron detrás de una bandera mexicana. Regresaron a Ramos Arizpe, mientras los mineros gritaban: ¡viva la solidaridad! ¡Viva Ramos! ¡Viva Coahuila! José Revueltas e Ismael Casasola, periodistas comprometidos, se encontraron en la caravana del hambre en Saltillo, comisionados por la revista Hoy, para cubrir la noticia. Estos reporteros se integraron al comité y cada uno dejó, a su manera, constancia de su experiencia. Mientras Revueltas escribió un testimonio fehaciente de esta lucha social, las fotos de Ismael Casasola retrataron también la cotidianidad de los mineros, las dificultades de la marcha, visibles en los pies lesionados y en la fatiga reflejada en los rostros, pero también hay alegría en ellos, voluntad y compromiso comunitario. Los mineros se convirtieron en un pueblo en movimiento por justicia. Por ello también eran un foco de politización social y por ende peligrosos para el Estado alemanista. En su crónica sobre la caravana de hombres libres, Ángel Basols detalla los aspectos cotidianos del movimiento. Al término de la jornada, los caravaneros cantaban corridos de la Revolución Mexicana alrededor de fogatas. Después compartían impresiones sobre su vida en Nueva Rosita, su experiencia en la caravana y las posibles soluciones a su conflicto. Los mineros estaban confiados en que la huelga se resolvería antes de salir de su estado natal, Coahuila. Se bebe café y se comen tortillas recalentadas. Para las 9 de la noche todos se han hundido bajo sus cobijas y las conversaciones comienzan a ser más breves. Y luego todo el campamento se sume en un silencio solemne. La caravana contaba con una sección dedicada a la elaboración de propaganda y volantes informativos, los cuales eran repartidos de mano en mano a la entrada de cada población. Algunos de ellos decían lo siguiente: caravana minera, somos los auténticos mineros huelguistas de la región carbonífera, pedimos justicia para nuestro conflicto, odiamos al Carrasco. Caravana Rosita Cluete, México, pedimos justicia, abajo los traidores. Otro de ellos: aclaración, en estos tiempos a todos los que piden justicia los llaman comunistas. Otro más: caravana minera sigue a México, en cada pueblo diremos que sí hay huelga en Rosita, Coahuila, pedimos justicia. Conforme la caravana avanzó y se topó con automóviles de turistas estadounidenses, los mineros tuvieron la sensacional idea de hacer volantes en inglés. Así aparecieron papeles con las inscripciones siguientes: We do not bother no one. We want justice for our problem. We are miners.
Otro más. Law and Justice, Mr. President Alemán, for the Walking Caravan, Miners of Rosita, Coahuila, heading to Mexico DF. La propaganda elaborada por los mineros no podía contrarrestar las noticias falsas propagadas por la gran prensa nacional, pero se esforzaron por divulgar las razones de su conflicto laboral. En mítines, el domingo 11 de febrero, la caravana del hambre entró a la ciudad de Monterrey. Delegaciones de la sección 64, 66 y 67 del sindicato minero y de otras organizaciones obreras y populares, además de pueblo en general, salieron al encuentro de los mineros, sus hermanos de clase. Por ser día de descanso laboral, más de 12,000 personas se unieron en la plaza principal de Monterrey en espera de los discursos. El mitin fue más combativo que en Saltillo. También en Monterrey mucha gente cambió de parecer respecto a los mineros que con su magnífico orden y cordura y con las palabras vibrantes de sus oradores Pancho Solís, Guadalupe Rocha y el minero Chapa en representación de los obreros de base. En su discurso, Guadalupe Rocha sentenció: sí, tenemos hambre y sed, pero hambre y sed de justicia. Mario Gil rescató una escena inolvidable del paso de la caravana por Ciudad Victoria. Una evidencia también de que la lucha minera se había convertido en una lucha social del pueblo mexicano. Cito: nunca olvidarán su paso por Tamaulipas los mineros de Nueva Rosita. Al llegar al ejido Cuauhtémoc, todos los niños de la escuela, formados, con su maestra al frente, salieron al encuentro de la caravana. El jefe de la sociedad de alumnos y el jefe de la caravana se saludaron. 2 generaciones se estrecharon en un abrazo. Los niños, serios como hombres, los hombres lloraron como niños. Ciro Falconi, con un nudo en la garganta, apenas se pudo dar las gracias cuando pusieron en sus manos los ahorros escolares, 17 pesos con 50 centavos. Desde el 26 de febrero y después de caminar más de 858 kilómetros, los mineros empezaron a transportarse de Ciudad Victoria a Ciudad Mante. El traslado de los más de 4,000 mineros se hizo en camionetas debido a las condiciones geográficas y climáticas. La caravana minera llegó a San Cristóbal Ecatepec el 9 de marzo. Nos dice Mario Gil: el lugar donde fuera fusilado en 1815 el cura don José María Morelos. La caravana rindió homenaje al héroe de la independencia, haciendo guardia ante el monumento levantado en su memoria, y guardaron varios minutos de silencio. Luego los mineros visitaron el Museo Histórico improvisado en una de las salas de la casa de Morelos, de la casa donde estuvo preso el Libertador. Los mineros comentaron después: encontramos allí ofrendas de todos los presidentes al gran Morelos, con una sola excepción, la del presidente Miguel Alemán. Al acercarse a la Ciudad de México, la Unión General de Obreros y Campesinos de México hizo un llamado al pueblo para recibir a los mineros en los Indios Verdes el sábado 10 de marzo a las 12 horas. De lo contrario, llamaron al pueblo a asistir al Zócalo capitalino, donde se llevaría a cabo un mitin multitudinario. Después de 49 días, la caravana minera de Coahuila entró a la Ciudad de México por los Indios Verdes para exigir respeto a sus derechos sociales, políticos y económicos consagrados en la Constitución. En el camino, en los Indios Verdes, se presentó Vicente Lombardo Toledano acompañado del senador Juan Manuel Elizondo, de David Alfaro Siqueiros y otros líderes obreros, quienes saludaron a los mineros y se formaron en el contingente de trabajadores del Distrito Federal para caminar con ellos hasta la Plaza de la Constitución. El trayecto se hizo en riguroso orden y silencio, mismo que era interrumpido por aclamaciones y aplausos del pueblo mexicano. En el camino hacia el Zócalo, las personas salieron de sus casas para ofrecerles café con pan, fruta, agua y tamales. Los mineros caminaron por la avenida Insurgentes, Reforma, Nonoalco, Tenochtitlán, Ramón Guzmán, Gómez Farías, Ejido, Juárez y Madero. Los mineros, silenciosos, con el cansancio reflejado en el semblante y los zapatos deshechos, pasaron bajo el monumento a la Revolución, tal vez en un intento por sensibilizar al gobierno que se decía heredero de tal revolución. Cuando llegaron al Zócalo, con dignidad, los mineros levantaron la credencial que los acreditaba como trabajadores del carbón, para demostrar que eran trabajadores de base y que eran mayoría. Después de los mineros, entraron el resto de los contingentes sociales que los acompañaban. Casi toda la izquierda estaba ahí. Mientras se agrupaban en el Zócalo, un rumor empezó a propagarse hasta convertirse en un grito ensordecedor. Justicia, justicia. Desde Nueva Rosita hasta el Distrito Federal, el pueblo de México había demandado lo mismo: justicia para los mineros.
A las 3 de la tarde inició el mitin de los mineros de Coahuila en el Zócalo del Distrito Federal. En primer lugar habló Guadalupe Rocha. Ella afirmó que las mujeres estaban presentes en la lucha de los mineros. En el recorrido las mujeres se habían comportado como verdaderas soldaderas. Así como las Adelitas acompañaron a los soldados en las luchas armadas, así nosotras, las mujeres de Rosita y Cluete, hemos acompañado a nuestros esposos, padres, hermanos e hijos para darles aliento y que no cesen en su lucha. No va a ser llorando como este movimiento va a ganarse, vamos a ganarlo con abnegación, con fe, con decisión. Guadalupe Rocha confió en que el gobierno les escucharía, porque ya no vivimos en los tiempos de Porfirio Díaz. Aseguró que las mujeres de los mineros continuarían a su lado, reclamando los derechos que como hijos de una patria libre nos corresponden. También habló Francisco Solís, maestro albañil de la Compañía Carbonífera de Sabinas, dirigente del Comité de Huelga. Hizo un recuento de las razones y de las etapas del movimiento hasta su arribo a la capital del país. Pancho Solís recordó que cuando fue la expropiación petrolera, las secciones de Nueva Rosita y Cluete del sindicato minero aportaron 75,000 pesos para el pago de la deuda, además de contribuir en la construcción de escuelas y hospitales en su localidad. Todo esto para que las autoridades del trabajo alemanistas beneficiaran a las empresas mineras extranjeras. Solís señaló que la caravana solamente pedía justicia. Entonces volvió a escucharse el grito unánime de voces, de miles de voces, que pedían también justicia. Justicia para los mineros. La caravana minera fue enclaustrada en el Deportivo 18 de marzo. Al día siguiente, el domingo 11 de marzo, los integrantes de la caravana pagaron su manda y visitaron la Basílica de Guadalupe, donde algunos de ellos, notoriamente emocionados, realizaron actos de fe, se persignaron, rezaron y se arrodillaron ante las imágenes religiosas. Seguramente también pidieron por una solución justa a su conflicto. En respuesta a la caravana minera, el secretario particular de Miguel Alemán, Rogerio de la Selva, anunció que debido a las relaciones entre los dirigentes mineros y el secretario del Trabajo no eran las óptimas, había designado como su representante al secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, con el encargo de iniciar las pláticas a la brevedad. La caravana minera realizaba asambleas informativas y deliberativas día con día. También se realizaron actividades diversas en el campamento para mantenerlos ocupados y entretenidos. Sin duda, la política ocupó un lugar central en el campamento 18 de marzo, o en la cárcel Miguel Alemán, como también se le llamó. Por la mañana del 13 de marzo, los mineros hicieron una guardia de honor y depositaron una ofrenda floral en el monumento a Cuauhtémoc y en la columna de la Independencia, para honrar la memoria del Tlatoani y de los héroes de nuestra independencia. El lunes 19 de marzo, las autoridades encargadas del asunto minero dieron a conocer su fallo sobre el conflicto laboral, el cual fue contrario a los trabajadores y favorable al ASARCO. El diario del campamento, que era una hoja volante que se distribuía en el campamento minero, acusó a la comisión de no tener en cuenta los argumentos de los trabajadores y considerar tan solo los informes y datos falsificados por la empresa, además de favorecer descaradamente al Comité Ejecutivo de Jesús Carrasco. El Estado revolucionario alemanista también se comprometió a otorgar los medios de transporte para que los mineros retornaran a Nueva Rosita. La llamada solución al problema dejaba en el desamparo a más de 3,000 obreros y a sus familias. Los mineros rechazaron tal cosa, señalaron que la solución era un golpe contra el derecho de huelga y contra la Constitución de 1917. Por ello anunciaron que realizarían actos de protesta en la capital del país. En respuesta, el miércoles 21 de marzo, el campamento minero del Deportivo 18 de marzo amaneció sitiado por la policía. El general Otón León Lobato, jefe de la policía capitalina, informó tener instrucciones directas de la Secretaría de Gobernación para impedir a los mineros abandonar el campamento o realizar mítines o manifestaciones. El militar advirtió que las instrucciones venían de muy arriba. Evidentemente, dicha medida era una nueva violación flagrante a las garantías individuales establecidas en la Constitución. Los mineros declararon, cito, "Nos sorprende que se pretenda trasladar hasta esta ciudad los mismos métodos terroristas que nos hicieron abandonar la región carbonífera y que se desee mantenernos como en aquella región en un campo de concentración como delincuentes o malhechores, simplemente porque hemos rechazado los términos de una resolución que admite y sanciona todas las injusticias que se nos han hecho. Hemos decidido mantener nuestra petición permanente para que el presidente intervenga en persona y resuelva humanitariamente nuestro problema. Invitamos a todos los periódicos a estar presentes en nuestro campamento mañana a las 10 de la mañana.
hemos tomado el acuerdo de asistir a la Basílica de Guadalupe a cumplir con nuestros deberes religiosos como lo hacemos todos los años en Semana Santa. Pero tememos que las autoridades nos impidan salir del campamento y pretendan atropellarnos. En efecto, las autoridades impidieron a los mineros visitar la Basílica de Guadalupe. Y desde este momento empezó la represión hacia los mineros. A partir del fallo de las autoridades, la gran prensa capitalina inició una campaña de desprestigio contra la caravana minera. Las editoriales de estos rotativos señalaron vínculos sospechosos entre los mineros y Lombardo Toledano. También apuntaron que era peligrosa su cercanía a comunistas reconocidos. Por ello los calificaron como rojillos, estafadores, comunistoides y lombardo-comunistas. Las autoridades y los capitalistas recurrieron a todo tipo de artimañas para tratar de quebrar el temple de los proletarios coahuilenses. Enviados de las empresas extranjeras, incluso de la Secretaría del Trabajo, ofrecían dinero a los mineros para desertarse y vencerlos de una vez, además de que la prensa de la capital anunciaba la disolución del movimiento y denunciaba a los líderes como mafiosos y políticos profesionales. En respuesta, Francisco Solís llamó de nuevo al pueblo del Distrito Federal a asistir al mitin del 10 de abril frente a la Suprema Corte de Justicia para protestar contra la llamada solución al conflicto minero. Cuando la delegación minera llegó, fue recibida con aplausos por los asistentes. Pero justo cuando estaba por empezar el mitin, la policía procedió a culatazos contra estudiantes, obreros, profesionistas y transeúntes. Al abanderado de la caravana minera, un policía le arrebató el lábaro mexicano guadalupano, lo arrojó al piso y fue pisoteado por el resto de los policías. Un minero que intentó proteger y recuperar la bandera fue golpeado con especial crueldad. La crónica de los hechos asentó. Con una cobarde ferocidad siguieron agrediendo a los trabajadores y a gente del pueblo, persiguiéndola por el Zócalo y calles cercanas. Más de 100 personas resultaron lesionadas y fueron detenidas cerca de 20 ciudadanos. El 14 de abril, desde Baja California, donde se encontraba de gira, el presidente Miguel Alemán declaró que el conflicto laboral había sido fallado en términos apegados al artículo 123. Por tanto, el gobierno lo consideró como un caso liquidado. 4 días después de la declaración presidencial, los mineros respondieron: hemos librado una lucha justa en defensa de nuestros intereses y los intereses de los derechos de toda la clase obrera. Hemos actuado dentro de la ley y hemos librado una lucha de principios en defensa de los postulados de la Revolución Mexicana y del sistema jurídico que nos rige. Nuestra causa es justa, con dignidad y entereza fue aplastada por la fuerza del poder público. Durante 6 meses soportamos miserias, persecuciones, humillaciones y ofensas. Nuestras familias viven en el desamparo. Nuestra situación es tal que aunque nos sea concedido el amparo por la Corte, no podría repararse los gravísimos daños que ya hemos recibido. Levantamos nuestra voz indignada de trabajadores honrados para protestar con toda nuestra energía contra el inicuo trato que se nos ha dado y contra las ofensas hechas a la clase trabajadora, con violación de la ley y de la Constitución de la República. Que la opinión juzgue estos hechos y que la historia recoja y precise las responsabilidades de los funcionarios que nos han negado el amparo de la ley a que todos los mexicanos tienen derecho y nos han hecho víctimas de la injusticia. El regreso de los mineros a Nueva Rosita y Cluete fue sin duda triste. Retornaron a sus lugares de origen burlados, escarnecidos. Incluso se les destinaron furgones de ferrocarril utilizados para el transporte de ganado, cosa que rechazaron con dignidad. El fallo dictado por el gobierno no se cumplió. Las empresas carboníferas de Sabinas y Mexicana Zinc reintegraron a los trabajadores que quisieron luego de hacer una selección en la que los más activos políticamente y los que defendieron sus derechos laborales fueron segregados. Si bien la memoria de la lucha minera se mantuvo viva entre los mineros a través de la historia oral, de las pláticas entre antiguos compañeros y en los recuerdos familiares, el libro que compiló Mario Gil en mayo de 1959 preservó y divulgó la memoria de la lucha. El periodista mantuvo comunicación con algunos mineros, a quienes solicitó material para armar el libro testimonial La Huelga de Nueva Rosita. El libro cuenta también con grabados del taller de gráfica popular de 1959. Con el tiempo, el libro se convirtió en una rareza bibliográfica, así como en uno de los libros angulares de la historia de la clase obrera. Carlos Monsiváis reprodujo una selección en su libro A ustedes les consta, Antología de la Crónica en México, de 1980. En el 2019, este libro fundamental fue reeditado en formato de divulgación con diferentes ilustraciones a la edición original por la colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica. Así que nos podemos acercar a este testimonio tan importante. A 70 años de la caravana minera,
La lucha por la democracia y el respeto de los derechos sociales sigue siendo una tarea para toda la sociedad mexicana. Muchas gracias por acompañarme en esta videoconferencia. Espero haya sido de su agrado.